Y voy a darle ahora la palabra al doctor Rafael Narbona Monteagudo. Él es escritor y profesor de filosofía. Es uno de los críticos literarios y periodistas culturales más reconocidos en España. Es colaborador de El Cultural, revista de libros y lengua, y ha escrito también en Letras Libres, Senda, Quimera y Cuadernos Hispanoamericanos. Actualmente participa en el programa Julia en la Onda. Su labor periodística supera los 1.500 artículos. Es autor de Miedo de ser dos, El sueño de Ares, Peregrinos del Absoluto, El coleccionista de asombros, Retrato del reportero adolescente, Ira y su más reciente libro, Maestros de la felicidad. Care Santos, Santos Sanz, Villanueva y Arturo Pérez Reverte han elogiado su trabajo. Sobre su más reciente libro, él mismo dice que nada es comparable al asombro de vivir. A lo largo de mi vida, mis terapeutas han sido Platón, Sócrates, Marco Aurelio, San Agustín y Víctor Frankl, entre otros. La razón me reveló que la tristeza es un desperdicio y que la inteligencia siempre tiende a la alegría. El pesimismo no es más que una perspectiva parcial y frente a él, el amor cura e invita al optimismo. Esto es lo que quiero compartir contigo, que el ser humano puede elegir, que no es una marioneta en manos de la fatalidad, que es posible encontrar esperanza, que el dolor psíquico puede superarse y que el optimismo no es signo de ingenuidad, sino de un ejercicio de lucidez. Acá en Safe Democracy, y también como lo dijo Dayal, estamos llenos de optimistas, de soñadores que esperamos contribuir en algo con dejar este mundo un poco mejor de lo que lo encontramos y por esto este evento y agradecemos profundamente tu participación, Rafael. Así que adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a Dayal. Me ha encantado escucharle. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho. Tengo alguna ligera discrepancia que ahora aclararé. Me ha gustado mucho que hablara de la educación. Y lo primero, aclarar que, bueno, yo no soy politólogo. De hecho, más bien soy un profesor de filosofía que habla de política por accidente, más que nada por la indignación que me producen determinadas situaciones. Estoy de acuerdo con Dayan en cuanto a que yo no creo que estemos viviendo una situación mucho más catastrófica que décadas anteriores. Y no me voy ya a 200 años atrás, cuando todavía existía la esclavitud, la discriminación de la mujer, el trabajo infantil, no había seguridad social. Simplemente yéndonos unas décadas en la historia de Europa hacia atrás, nos encontramos con momentos mucho más trágicos y difíciles, sin llegar más lejos a los años de plomo en Italia. Yo recuerdo que esto en los años 60, 70, tanto la extrema derecha como grupos como las Brigadas Rojas, pues convirtieron Italia en un auténtico infierno, que fue un fenómeno global. Ahora se habla de los populismos, pero ya existía, por ejemplo, el populismo de izquierdas, estaba muy desarrollado en los años 70 y eso se manifestó en la proliferación de grupos terroristas como la Baader-Meinhof, como los Grapo, como las Brigadas Rojas. Recuerdo a Berman, al director de cine, que contaba que durante una visita a París los alumnos universitarios de la Sorbona le insultaban y le enseñaban el libro rojo de Mao, llamándole reaccionario y fascista. En aquella época pues, surgió un populismo que creyó en la posibilidad, por medio del socialismo, de traer el paraíso a la tierra. Eso en España, por ejemplo, se manifestó en el terrorismo de ETA, que hemos sufrido durante prácticamente 50 años y que ha provocado cerca de 1.000 víctimas. Allí en una pequeña región de Europa, en una pequeña región de España, surge la idea de crear una especie de utopía, un país independiente, socialista, y en nombre de esa utopía pues se cometen crímenes absolutamente atroces. Se mata a periodistas, a concejales, se mata a políticos, se mata a jueces. Y bueno, pues algo similar se vivió en Italia. Hace poco vi Exterior Noche, una serie espléndida sobre el secuestro de Aldo Moro, su asesinato, ¿no? Y el comportamiento vergonzoso tanto de ciertos sectores de la izquierda como de la propia democracia cristiana, ¿no? Que prácticamente aceptó su muerte como un gesto de fuerza frente al terrorismo. Y también se ha hablado mucho pues, de lo que pasó en Argentina en los años 70, cuando se produce el proceso de reorganización nacional, el golpe de Estado de Videla, 30.000 desapariciones, unos crímenes espantosos, unas violaciones de los derechos humanos terribles, pero no se comenta que una década antes, pues tanto el ejército montonero como una facción guerrillera de orientación trotskista
en 10 años mató a 1.000 personas en atentados terroristas. Con lo cual el populismo no es un fenómeno totalmente nuevo, sino que es un fenómeno que ya existía y que en los años 70 pues, convirtió Europa en una región inestable y también América Latina. En cuanto a la banalidad del mal, que es el título de, bueno, pues de esta iniciativa, yo creo que Hannah Arendt cometió un error menospreciando a Eichmann. Eichmann no era un simple funcionario que se dedicó a ejecutar órdenes. Eso es un poco la imagen que él intentó transmitir en Jerusalén, que él, bajo un gobierno democrático, habría actuado de otra manera, no habría deportado a miles de judíos, y eso no es cierto, porque él, de hecho, poco antes de ser secuestrado por el Mossad y trasladado a Jerusalén, concedió una serie de entrevistas en Argentina donde se vanagloriaba de haber provocado la muerte de 5 millones de judíos. Incluso dijo, cuando llegue mi hora y mis restos reposen en una tumba, se agitarán de alegría al saber que llevan sobre su conciencia el asesinato, bueno, el que consideraba el exterminio de 5 millones de enemigos del Reich. Eichmann era un hombre que tenía unas convicciones muy fuertes, lo que sí era intelectualmente mediocre. O sea, no era una persona brillante, no argumentaba de una manera muy convincente, pero tenía unas convicciones muy firmes. Y yo creo que este es un poco el problema de la época que estamos viviendo, que hemos perdido convicciones, certezas y sobre todo la sensación de sentido. El ser humano, yo creo que fundamentalmente lo que anhela es encontrar un significado a la vida, lo que anhela es encontrar un sentido a su existencia. Eso se consiguió durante mucho tiempo mediante las religiones, también mediante las ideologías políticas, pero ahora se ha perdido un poco esa perspectiva que es tan necesaria, como recordó Viktor Frankl en este famosísimo libro El hombre en busca de sentido, donde cuestionaba las teorías tanto de Nietzsche como de Freud como de Adler, y donde decía que el ser humano lo que necesitaba fundamentalmente para ser feliz era encontrar un sentido a las cosas. La satisfacción sexual, la acumulación material, acaba generando una sensación de hastío, de vacío, de tedio. En cambio, las personas que tienen una convicción firme soportan incluso las situaciones más adversas. Y él citaba el caso de las víctimas de los campos de concentración, los que tenían fuertes convicciones religiosas o políticas sobrevivían en un porcentaje mucho más elevado que los que, por el contrario, no tenían ninguna creencia a la que aferrarse y que enseguida se transformaban en lo que se llamaba, en la jerga del campo, musulmanes. Con lo cual, es necesario, como por ejemplo ha apuntado un filósofo italiano joven, Diego Fusaro, hallar un sentido, un significado, alguna forma de trascendencia en la inmanencia o una perspectiva espiritual que ayude a los seres humanos a soportar la incertidumbre de la vida, ¿no? Vivir no es fácil, todos somos conscientes de nuestra finitud. Tal vez lo que más nos distingue de los animales no es la capacidad de experimentar ciertas emociones. Yo tengo perros y gatos y algunas de sus emociones son parecidas a las nuestras, a un nivel muy primario, a un nivel muy elemental. Es cierto que no tienen creatividad, que no tienen conceptos pues, muy complejos como solidaridad, pero los animales, a través de la seguridad que les proporciona un entorno, consiguen soportar las incertidumbres de la vida. Y la primera de todas es la finitud. Ellos no son conscientes, la muerte es una cosa que les pilla muy lejos. En cambio, nosotros, en la medida en que avanzamos, somos conscientes cada vez más de nuestra fragilidad y de nuestra vulnerabilidad. En el momento actual, yo creo que no se entiende si no nos remontamos al año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 30, las ideas democráticas no estaban muy extendidas, porque tanto la izquierda revolucionaria como la derecha fascista lo que querían era exterminar al enemigo. O sea, no se buscaba en ningún caso el consenso, la conciliación, la convivencia, la paz, sino que había pues, un dilema que era fascismo o revolución. Y en ambos extremos al otro se le veía como un adversario irrecuperable, cuyo exterminio era necesario para conseguir un cierto grado de paz y desarrollo. Después de la Segunda Guerra Mundial y de sus 60 millones de víctimas, del sufrimiento indescriptible que provocaron los campos de concentración, por ejemplo, cuando se habla de la SOA,
hay mucha gente que piensa que había, no sé, 50 o un centenar de campos en Europa. En realidad había 40.000 campos de exterminio. Muchos eran muy pequeños. Hace falta una infraestructura muy compleja para matar a 12 millones de personas, que son las que murieron en los campos de exterminio, de los cuales 6 millones pues eran judíos. Luego también vino Hiroshima, en fin, Nagasaki. Después de tanto espanto, en los años finales, en el 45, surge la necesidad de crear un mundo más estable. Se llega a una serie de acuerdos, se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos y se crea un consenso que permite crear el estado del bienestar. Y aunque luego de inmediato va a arrancar la Guerra Fría, gracias al estado del bienestar, durante varias décadas hay un cierto grado de estabilidad, de paz. Surge paradójicamente en los años 60 pues, el fenómeno del terrorismo de izquierdas, también aparece el neofascismo, pero se puede hablar de que se crea un contrato social que garantiza pues, por primera vez ciertos derechos laborales, una sanidad universal, el acceso a la vivienda. En el caso de España, pues se produce un desarrollo económico, la gente se puede comprar un pequeño vehículo, un apartamento en la playa, y esto pues más o menos se va a mantener hasta los años 70, cuando se produce la primera gran crisis del petróleo, en el año 73, que es una, aunque ha habido ciertos conflictos, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, más o menos ha habido una especie de pacto entre las élites económicas y la clase trabajadora. Y ha habido pues un periodo de relativa estabilidad. Con la crisis del 73, todo esto un poco empieza a desmoronarse y cuando llegan los años 80 aparece el neoliberalismo, cuyo liderado por Margaret Thatcher, por Ronald Reagan y cuyo objetivo fundamentalmente es desmontar el estado del bienestar. Yo creo que desde los años 80, cuando se puso en marcha este proceso, el deterioro del estado del bienestar no ha parado, o sea, no ha disminuido, sino que poco a poco se han ido perdiendo derechos laborales, la sanidad pública se ha deteriorado, el acceso a la vivienda se ha complicado y prácticamente la izquierda, en vez de ofrecer pues, una respuesta contundente al neoliberalismo, por lo menos en Europa, la socialdemocracia acaba asumiendo las tesis de neoliberales. Se aplican recortes económicos, en España se realiza una reconversión industrial que lleva muchísima gente al paro, se aplican políticas monetarias que lo que hacen es encarecer los impuestos indirectos y así durante los años 80, 90, poco a poco va cundiendo una especie de desencanto en relación a lo que es una alternativa de izquierdas democrática y va regresando los viejos demonios de Europa. Es cuando aparece Le Pen, cuando empiezan a aparecer pues, nostálgicos incluso de Mussolini o nostálgicos de Franco. Y pues bueno, pues en este río revuelto las cosas se vuelven infinitamente más difíciles a partir de 2008, cuando se desploma Lehman Brothers y hay una gran recesión. En España eso se refleja en que los desahucios se multiplican de una forma espectacular. Vemos a muchísimas familias en la calle, a muchísimas familias con todos sus miembros en paro y una sensación de impotencia por parte de los sectores más vulnerables de la sociedad. Por un lado, la derecha está aplicando una política neoliberal que está destruyendo el escudo social. Por otro lado, la izquierda democrática se comporta de una manera muy similar. Hay discrepancias menores en temas como el matrimonio homosexual. Yo siempre hablo, claro, desde la perspectiva de España, que es la que mejor conozco. Y cuando esa sensación de estancamiento entre dos partidos políticos, que en España son el Partido Popular y el Partido Socialista, y la impresión de que en realidad no difieren demasiado, que sus políticas y sus argumentos son muy similares, es cuando en España provoca, por ejemplo, la aparición de la izquierda populista. Yo no sé el daño que ha hecho la izquierda populista en México, Obrador o la actual presidenta. En España, inicialmente, esto despierta mucha ilusión y provoca, entre otras cosas, la idea de que la ciudadanía tiene que participar en la vida política. Podemos, que es el partido de izquierdas alternativa que surge en España, crea lo que se llama los círculos, que son espacios donde los ciudadanos se encuentran, pueden debatir, contrastar opiniones. Todo eso luego fracasó estrepitosamente y no llegó a ninguna parte. Pero sí se plantea la necesidad de hacer una política distinta, una política diferente. Gracias a unas elecciones,
Gracias a unas elecciones, estaba leyendo un comentario que tenía aquí sobre Eichmann, gracias a unas elecciones que se celebran hace relativamente poco, Podemos llegó al poder con el PSOE y la verdad es que tampoco es que se produjera lo que ellos habían dicho de asaltar los cielos. Esa retórica revolucionaria se quedó prácticamente en nada. Hubo ciertos logros sociales, como pudo ser que subió el salario mínimo interprofesional, se incrementaron las pensiones, pero toda esta dinamita revolucionaria, este jarabe vietnamita del que hablaban sus líderes, pues no se plasmó en nada concreto. La izquierda posmoderna, la izquierda woke en España poco a poco se ha ido diluyendo y sobre todo tomó el camino de las luchas identitarias. Se empezó a hacer mucho hincapié en el lenguaje inclusivo, en la cultura de la cancelación, en la memoria histórica y sobre todo en los derechos de la comunidad LGTBIQ+, lo cual también creó por parte de la clase trabajadora una cierta sensación de distancia, porque cuando la principal preocupación era que los salarios son bajos y la vivienda inaccesible, pues salían los líderes de la izquierda hablando de la necesidad de decir todas, todos y todes. O sea, de repente las cuestiones identitarias se transforman en la prioridad absoluta, pero los problemas de fondo continúan. Y esto, pues claro, ha ido provocando que la clase trabajadora poco a poco abandona el populismo de izquierdas, desencantado, ve que no va a haber ni mucho menos una revolución, no entiende esto de cancelar, pues yo qué sé, a los clásicos, no entiende pues toda esta reforma del lenguaje que provoca pues muchas veces situaciones aberrantes, ¿no? Porque hay términos que no se pueden traducir al femenino sin desembocar en algo esperpéntico y la clase trabajadora poco a poco se ha ido escorando hacia la derecha, hacia no la derecha democrática, sino hacia la ultraderecha. ¿Y cuál es el éxito de la ultraderecha? Y es algo que estamos viendo a nivel global, en Argentina, que sé que tiene una problemática muy compleja, o hemos visto en Italia con el ascenso de Meloni, o en Hungría con Orbán, o en Polonia, que durante mucho tiempo ha estado bajo gobiernos de derecha populista. Y es que la ultraderecha ha ganado el relato, porque ofrece unas convicciones firmes a las cuales resulta muy fácil agarrarse, entre otras cosas porque no son ideas complejas, sino que son fundamentalmente consignas. De entrada, pues la izquierda es internacionalista. El concepto de patria, pues queda desacreditado, pero hay mucha gente que todavía necesita el paraguas de tener pues una bandera, una nación. Algunos, como a mí me es indiferente, ¿no? El tema de las patrias, las banderas, la verdad es que yo creo que son fundamentalmente una fuente de división, pero hay mucha gente que experimenta un renacer del nacionalismo. Se ve en España, se ve en Estados Unidos, España primero, América primero. En España muchas veces la presencia cada vez más masiva de inmigrantes latinoamericanos se ve como una invasión. La propia clase obrera, que es la que los acoge en sus barrios, tiene la sensación de que están usurpando sus espacios. Los latinoamericanos se consideran panchitos, se les llama despectivamente, se utilizan términos que son sumamente ofensivos. También crea mucha molestia la inmigración musulmana y además esa es una inmigración que fundamentalmente se concentra en los barrios de la clase trabajadora. Y ahí consigue la ultraderecha hallar un nuevo chivo expiatorio, que son los que ahora se les llama migrantes. Es algo parecido a lo que hace Hitler en los años 30 con los judíos. Tenemos un cuerpo extraño en la nación que está además perturbando su pureza cultural o racial y hay que administrar esto de alguna manera. El problema es que España, Europa, Estados Unidos necesita la mano de obra de los inmigrantes, no puede prescindir de ellos. Pero al mismo tiempo la sociedad no está digiriendo de buen grado la presencia de otras culturas, de otros idiomas, de otras tradiciones. Occidente siempre ha tenido una actitud muy arrogante, siempre ha mirado con mucho desprecio a Oriente, a lo que llama el tercer mundo, y esta clase obrera desencantada con la izquierda woke, pues poco a poco va descubriendo que simpatiza con las tesis de la ultraderecha. La primera, pues estamos sufriendo una invasión, incluso se ha popularizado la idea del gran reemplazo. Esto supuestamente la presencia de inmigrantes no es un fenómeno de carácter social, económico, sino que es una estrategia de la izquierda para destruir la civilización cristiana occidental, para
transformar Europa en un continente musulmán. Esta idea, que es un disparate, sin embargo, adquiere mucha fuerza, mucha popularidad y al mismo tiempo pues, se van creando, pues, fomentando las reacciones emocionales básicas. De nuevo empiezan a agitarse banderas, de nuevo yo he dejado de verme, imagino que no es, se me sigue viendo sin ningún problema. Sí, sí te vemos. Sí. Ah, es que yo he dejado de verme a mí mismo. No sé muy bien por qué, pero vosotros sí me veis, ¿no? Sí. Sí, 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 sí te vemos. Sí, es que yo no sé por qué yo he dejado de verme, pero bueno, lo cierto es que a partir de, pues bueno, de una serie de cambios, la ultraderecha pues, ha ido avanzando. También, por ejemplo, otra de las cosas que ha sido muy determinante es las reivindicaciones de la comunidad LGTBI, que ha existido durante mucho tiempo la idea de que la clase trabajadora tiene una mentalidad progresista, y eso no es cierto. La clase trabajadora normalmente en sus valores morales es muy tradicionalista, muy conservadora, con lo cual les molesta no solo la presencia de la inmigración, también les molesta terriblemente que cada vez los homosexuales, los transexuales tengan más visibilidad, tengan más derechos, y se considera que, bueno, que la familia es una estructura, una forma de convivencia que hay que reivindicar, y se está volviendo un poco a las viejas consignas tradicionalistas o fascistas: Dios, patria y familia. Y con el tema de las religiones, en España está sucediendo algo muy curioso, ¿no? Por un lado, lo que es las iglesias tienden a vaciarse, las religiones cada día pues, son menos influyentes, pero lo que queda se vuelve extraordinariamente conservador. Realmente, después de los papados de Wojtyla y de Ratzinger, los grupos como Comunión y Liberación, los Legionarios de Cristo, el Opus Dei, prácticamente se han apropiado de la Iglesia. Y ahora está avanzando un tradicionalismo religioso que se está aliando en todo el mundo con la ultraderecha, y que ha conseguido crear un discurso que resulta sumamente atractivo para las clases trabajadoras, que de repente se sienten otra vez orgullosas de ser americanas, de ser españolas, de pertenecer a familias convencionales o incluso de asistir a celebraciones religiosas también de carácter tradicional. Entonces, parar esto es muy complicado, porque además detrás de este discurso lo que hay es una especie de internacional del odio. Y no hay nada que una más a las personas que odiar a un enemigo común, que en este caso puede ser la inmigración, pueden ser también las feministas, pueden ser los intelectuales, pueden ser todo lo que se consideran elementos extraños, ¿no? ¿Y cómo parar esto? No, no es fácil, pero yo creo que, en primer lugar, uno de los frentes en los que habría que luchar para volver a un espacio plural, donde la diversidad no se percibe como una amenaza, sino como algo enriquecedor, que es lo que además sostiene Hannah Arendt en un texto que dejó a medias, que es Política, donde ella comentaba que lo que caracteriza a la vida política precisamente es la pluralidad, el hecho de que los otros dejan de ser un qué para transformarse en un quién, dejan de ser algo para transformarse en personas, y al mismo tiempo pues, se admite el derecho a ser diferentes. Lo que la política fundamentalmente tiene que ser un espacio plural, un espacio diverso, donde al otro se le acepta, se le acoge y no se le considera un enemigo. Y además, no solamente se está creando la noción de enemigo externo, los inmigrantes, también se está creando la noción de enemigo interno, que en este caso, pues bueno, vuelve otra vez el odio al comunismo, o en el otro extremo al fascismo. Todo el que no piensa como yo es fascista, todo el que no piensa como yo es comunista, y en España el grado de polarización, y creo que en todo el mundo, se ha vuelto insoportable. Ya no hay pues una voluntad de debatir, dialogar, intercambiar puntos de vista, sino que cualquier disenso, cualquier divergencia se percibe como una agresión. Y a esa agresión se responde deshumanizando al adversario. Ese es el primer paso, muchas veces, para justificar su aniquilación. Cuando tú no ves al otro como una persona distinta, que tiene derecho a expresar sus opiniones, a no coincidir contigo,
sino que lo percibes como un enemigo, ya sea externo o interno, eso es el germen del fascismo, ¿no? El huevo de la serpiente que puede eclosionar y llevarnos a escenarios como los que vivió Europa el siglo pasado, en la década de los años 30 y los años 40. ¿Cómo parar este fenómeno? ¿Cómo volver a una situación de convivencia distinta? Yo echo de menos el clima de consenso que había en la Europa de la posguerra, cuando había políticos de derechas elegantes, inteligentes, como por ejemplo De Gaspieri, que era un hombre, en fin, uno de los líderes de la democracia cristiana italiana, y que buscó siempre el diálogo, o como Aldo Moro, que también tuvo pues una relación muy cordial con Enrico Berlinguer, que era el líder del Partido Comunista Italiano. Ahora pues hemos pasado de ese tipo de políticos que muchas veces eran intelectuales, con una gran formación, con un conocimiento de idiomas, a políticos como Donald Trump, que son auténticos patanes, que entre otras cosas hace poco han confundido, ha creído que España era uno de los países BRICS. Entonces, ¿cómo es posible? En fin, y que tiene fantasías imperialistas como anexionarse Groenlandia, lo cual significaría entrar en guerra con la Unión Europea, nada menos que con Dinamarca, ocupar un país con una población hostil o apropiarse del Canal de Panamá o renombrar el Golfo de México como Golfo de América, lo cual provocó, por cierto, un estallido de risa en Hillary Clinton, que estaba detrás cuando lo oyó y no pudo evitar las carcajadas. Ante esta situación surgen varias incógnitas. La primera, ¿el hombre es malo por naturaleza? ¿Estamos abocados necesariamente a la confrontación? Yo sinceramente no creo que sea así. Yo pienso que Rousseau tenía razón, que el ser humano es bueno en la mayoría de los casos, y son las instituciones, las leyes o un mal modelo cultural el que acaba provocando pues, aberraciones como las guerras o las grandes desigualdades. Yo hace unos meses leí un libro que me encantó, recomiendo a todo el mundo, que se llama Dignos de ser humanos, de un historiador holandés que se llama Rutger Bregman, y que sostiene que la hipótesis, esta que lanza William Golding en El Señor de las Moscas, de que si el ser humano vuelve a la naturaleza es un depredador implacable, no se corresponde en absoluto con la realidad. Todos conocen esta novela donde un grupo de escolares ingleses se estrellan en un avión en una isla desierta, mueren los adultos que les acompañan y los niños, en vez de crear una sociedad utópica y fraterna, se acaban dividiendo en clanes y matándose entre ellos. Se han hecho películas, en fin, yo creo que es una especie de mito moderno muy conocido y que además pues corrobora la idea de que el hombre es malo por naturaleza y necesita pues una autoridad firme para contener esas tendencias destructivas. Lo cierto es que El Señor de las Moscas es una ficción y es una ficción concebida por un escritor que, aunque tenía el premio Nobel, maltrataba a su mujer, maltrataba a sus hijos, era un alcohólico y simpatizaba con los nazis. Que eso es una cosa, y él dijo, no, yo es que escribí El Señor de las Moscas porque pienso que en esa situación me habría comportado de esa manera. Breckman cita, en cambio, un caso real que es el de un grupo de 6 adolescentes del Reino de Tonga que naufragan en una isla y están durante 2 años aislados, teniendo que luchar por sobrevivir. Pues en 2 años, en vez de matarse entre ellos, lo que floreció fue la fraternidad, la ayuda mutua, la solidaridad, la compasión, y de hecho establecieron, cuando fueron rescatados, un vínculo de amistad que ha permanecido a través del tiempo. Y que esto, bueno, pues yo he visto varios documentales, me he informado sobre la historia, y a pesar de la escasez de comida, de la escasez de agua, de las heridas que sufrieron, de la desesperación, nunca hubo pues estos comportamientos tan agresivos y tan destructivos como se ven en El Señor de las Moscas. Y otro ejemplo de que el ser humano, cuando vuelve a la naturaleza, no es un depredador implacable, es el que nos ofrecen los chicos que se estrellaron en los Andes. Esta historia mil veces repetida y sobre la cual se ha hecho una película recientemente, la Sociedad de la Nieve, y donde, bueno, pues todos los supervivientes en los libros que han escrito coinciden en señalar que allí, prácticamente desprovistos de todo y en una situación extremadamente dramática, con un frío insoportable, con carencia de alimentos, con una enorme incertidumbre, lo que hubo no fue egoísmo, lo que hubo fue al revés, generosidad. Yo recuerdo Roberto Canesa, uno de los supervivientes, dice, nunca he visto
gestos de generosidad semejantes a los que vi en los Andes. Todos elogian mucho el caso de Numa Turcati, que es uno de los chicos que iba en el avión y por desgracia murió. Y bueno, se comportaba como si fuera Jesucristo. Nunca he visto una persona tan preocupada por los demás, incluso cuando él estaba gravemente herida y la muerte le rondaba. Lo mismo ha comentado Nando Parrado, que fue como el líder de la travesía de 10 días que hicieron él y Canesa para llegar a Chile, gracias a la cual salvaron la vida del resto de sus compañeros. ¿Por qué si el ser humano yo creo que tiende más bien a la compasión que a la violencia? ¿Por qué hay tanta violencia en la historia? En la vida cotidiana, yo por lo menos cuando tú ves que una persona se cae y sufre un accidente, tienes a socorrerla. Si es cierto, por ejemplo, aquí en España, cuando ha habido unas inundaciones terribles en Valencia, con una dana, ha habido muchísimos voluntarios que han acudido desinteresadamente a prestar ayuda. En cambio, Estimado Rafael, perdón, estamos en tiempo. estamos en tiempo. Finalizo nada más con una cosa. En el caso que estaba comentando, los casos de los comportamientos insolidarios no son minoritarios. ¿Cuál es el origen, pienso yo, de todo esto? El modelo capitalista. Como decía Rousseau, cuando alguien trazó una línea y dijo, esto es mío, a partir de ese instante surgieron todos los conflictos. ¿Cuál sería uno de los frentes para combatir esto? Como ha dicho Dayal, yo he sido profesor, la educación. Una educación que no fuera adiestrar, que sigue siendo así, sino que fuera ayudar a crecer y a desarrollar el talento que hay en cada niño. Perdonad que me haya extendido, en fin, no sé, y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Rafael. Rafael, Sí, bueno, a mí la verdad es que cuando a un comunicador le preguntan cuál es la solución a un problema, me parece un poco una pregunta absurda, ¿no? Porque nadie tiene una solución definitiva y el que se arroga una solución definitiva suele ser Donald Trump, ¿no? Pues estos demagogos que prometen lo imposible, ¿no? Entonces yo desconfío de aquellas personas que se presentan como solucionadores. Lo único que podemos es un poco explorar las causas de lo que está sucediendo. Antes, comentaba yo, citaba a Rousseau, bueno, pues me he extendido más de lo que pretendía, pero yo creo que siempre recomendable volver a los clásicos y en este famoso ensayo de Rousseau sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, dice, el primer hombre que trazó una raya y dijo esto es mío, pues ahí comenzaron los conflictos. Lo cierto es que los animales son más o menos egoístas, tienen un egoísmo primario, aunque yo también tengo perros que he visto entre ellos gestos de generosidad, pero los animales no acumulan, o sea, no acumulan más de lo que necesitan. Una vez que han satisfecho sus necesidades, no piden más. En cambio, desde el momento en que aparece el capitalismo, la felicidad se confunde con la acumulación. Y además esa idea se le transmite también a los jóvenes. Por aquí uno de los que están asistiendo a esta exposición decía, ¿qué hacer? Y le dirigía la pregunta a Dayal, ¿qué hacer con estos jóvenes en México o en otros países que ven que los chicos que cometen delitos son los que tienen el mejor móvil, la mejor sudadera, las mejores zapatillas? Y es cierto que en las escuelas, por lo menos en España, no se está fomentando en ningún caso el desarrollo de la personalidad, ni la creatividad, ni la compasión, sino que te conviertas en un técnico especializado en algo. Y como decía Dayal, que te pongas al servicio del proyecto de otra persona. Entonces, los chicos jóvenes ya no adquieren valores humanísticos ni espirituales, sino la idea de que la felicidad consiste en acumular a costa a cualquier precio. Y yo he visto incluso en mis clases alumnos que me recriminaban que diera facilidades para aprobar a otros alumnos con dificultades o que se negaban a prestarse libros o apuntes entre ellos. Esta competitividad salvaje, que es la esencia del capitalismo, yo creo que está extendida, no solamente es un fenómeno económico, ¿no? Sino que ahora mismo los jóvenes lo que les gustaría es ser Elon Musk, que tiene una fortuna que equivale a un tercio del Producto Interior Bruto de España. Entonces, mientras no se desactive no solo el egoísmo, sino fundamentalmente la codicia, el querer acumular, pues los conflictos van a permanecer. Y en cuanto a lo que antes hablabais de la patria y la espiritualidad, yo creo que el ser humano no necesita las religiones, pero sí necesita la espiritualidad.
Y la espiritualidad la puedes encontrar pues en la poesía, la puedes encontrar en la naturaleza, la puedes encontrar en la fraternidad, aunque no hay que despreciar tampoco las enseñanzas de grandes maestros del pasado, como Confucio, como Buda, como Jesucristo, que también han aportado grandes y valiosas enseñanzas. Y en cuanto a la patria, a mí la verdad es que las banderas y las fronteras no me conmueven. Yo no me siento, no considero que ser español sea algo mejor que ser italiano o mexicano, pero sí es cierto que la gente necesita tener cierto sentimiento de pertenencia, porque las religiones han tenido éxito explotando que somos seres comunitarios. Necesitamos crear comunidades. La cuestión es que esas comunidades se deberían basar en la solidaridad, en la generosidad, en desprenderse de... Me acuerdo que, y con esto termino, que no sé si fue Jerónimo, este líder apache, que decía, bueno, es que en vuestra sociedad se valora a alguien por lo que tiene. En cambio, nosotros valoramos a alguien por lo que da. Entonces, esa idea de que hay que dar, de que hay que desprenderse, yo creo que es la que no hemos sabido transmitir a los más jóvenes. Adelante, Rafael, con estos comentarios y preguntas de quienes nos acompañan. Y bueno, han surgido tantos temas que la verdad muy bien, no sé cuál comentar, pero, por ejemplo, hablando de las guerras que hay en marcha, porque se conocen unas cuantas, ¿no? Pero yo pienso que en este sentido la interpretación que dio el marxismo no ha perdido vigencia. O sea, yo pienso que el marxismo se equivocó al plantear las alternativas para crear una sociedad más humana y de hecho Marx prácticamente la utopía que describe lo hace en términos muy abstractos y muy imprecisos. Pero en cambio su crítica a lo que es el capitalismo yo creo que no ha perdido vigencia. Detrás de los conflictos lo que hay son intereses comerciales, siempre. Por ejemplo, lo que ha sucedido en Gaza, no se ha hablado suficientemente de los motivos que había detrás de todo esto, ¿no? O sea, realmente Israel lleva años planeando construir un canal, el Ben Gurión, que haga la competencia al canal de Suez. Luego también se ha descubierto que hay petróleo en el subsuelo de Gaza y no está claro quién va a poder explotarlo. También hay un yacimiento justo enfrente de Gaza, en la costa, el Leviatán, que es uno de los yacimientos de gas más grandes que hay en la zona. Y bueno, pues también se quiere crear una ruta de la comercial que comunique Qatar con Europa y que compita con la nueva ruta de la seda china. Quiero decir, detrás de estos conflictos siempre lo que hay son intereses económicos. Detrás del conflicto de Ucrania, lo que quería Estados Unidos era vender el gas licuado a Europa y quitarle un poco el mercado a Rusia. Probablemente Estados Unidos fue quien boicoteó el Nord Stream 2, el que lo hizo saltar por los aires. Entonces yo creo que de todas estas guerras responden a intereses económicos. No hay que tener en cuenta que no se equivocó este presidente, creo que fue Eisenhower, cuando advirtió sobre el poder del complejo industrial militar en Estados Unidos. Y Estados Unidos, Occidente, lo que ha descubierto es que la guerra en su suelo provoca mucho sufrimiento, pero es un negocio muy rentable. Entonces lo que hace es exportar la guerra a otros países. Hay que fabricar armas, hay que venderlas y seguimos peleándonos como las comunidades más por los recursos y por el territorio. Entonces, la guerra es una prolongación de la economía capitalista. Y mientras tengamos un modelo económico capitalista, las guerras seguirán proliferando, ya no en Europa y Estados Unidos, pero sí en el tercer mundo. Lo que estáis viviendo en México casi es una guerra. Lo que ha comentado antes Alberto, de que la mitad del Estado casi está en manos del narcotráfico, pues habla de un Estado fallido y habla al mismo tiempo de una situación prácticamente bélica, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que las guerras lo que hay que buscar, al margen de conflictos religiosos o conflictos culturales, que también aparecen de fondo, fundamentalmente las motivaciones no son tampoco el carácter depredador del ser humano, sino los intereses económicos. Gracias, Rafael. Rafael, un comentario final. Sí, sí, bueno, yo estoy de acuerdo con el tema espiritual. Yo pienso que las religiones al final tienen un trasfondo político, unas ambiciones materiales muy claras, pero el ser humano es un animal espiritual. Y dentro de esa espiritualidad está la esperanza de un mundo mejor. Yo creo que aunque nos sentamos impotentes como ciudadanos, tampoco podemos caer en el fatalismo. O sea, yo creo que sí es posible convivir de otra manera. A fin de cuentas, la historia de la humanidad como civilización tenemos 5.000 años, que en términos evolutivos es muy poco, y yo creo que en algún momento la inteligencia de nuestra especie comprenderá la necesidad de vivir de otra manera.
Y yo creo que el ser humano, insisto, la mayoría de la gente yo creo que es buena y que la mayoría de veces, donde hay más violencia y donde hay más atrocidades, donde hay más desigualdad, donde hay más pobreza, los mayores, por ejemplo, en El Salvador era un país muy inseguro y muy violento. Yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Bukele tampoco, pero era un país muy pobre. De ahí tanta violencia. Esa violencia no existe en Noruega, no existe en Finlandia, no existe en Dinamarca. Realmente el ser humano es bastante mejor de lo que se dice. Muchas veces se le describe como un monstruo para justificar las políticas autoritarias, pero yo creo que si cambiáramos de modelo cultural y nos dejáramos llevar por nuestros impulsos espontáneos de compasión y solidaridad, podríamos vivir en un mundo mucho mejor. Muchas gracias, Rafael. De acuerdísimo.